Punto exactamente complejo, ¿no? Este de la reforma tributaria, que pues el presidente Iván Duque y su ministro Carrasquilla pues presentaron muy ambiciosa, con muchas cosas y también con mucho rechazo en general de muchos sectores. ¿Cuál es el análisis que usted hace de lo que está pasando con esto? Pues déjeme decirle, Luis Francisco, y a todos ustedes que digamos que aquí lo importante que hay que entender es que disminuyeron los ingresos en más del 11% el año anterior y los egresos 16% en medio de la pandemia. Y cuando a uno le dicen las cifras del DANE hoy son contundentes, es decir, la mitad de la población colombiana está con problemas serios económicos. Y por supuesto que la pandemia pues trajo unas dificultades muy grandes. Y hay programas que hay que profundizar, porque mire el problema en el que estamos. Esta pandemia lleva un poco más de un año, y yo diría que hoy estamos peor que hace un año, porque hace un año teníamos, acuérdese la cifra de Francisco, como 5.000 y pico de unidades de cuidados intensivos, hoy tenemos 12.000 y hoy estamos peor que hace un año. Y lo otro es que todo este problema con las vacunas, porque lo que nos va a sacar de este problema es que tengamos la inmunidad de rebaño, que 35 millones de colombianos nos vacunemos. Pero lo que hemos visto es que los países desarrollados han acaparado la producción de vacunas y a nosotros se nos va a generar una dificultad muy grande para poder tener esa inmunidad de rebaño, que si usted me pregunta cuándo la obtendremos, pues faltan meses. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos en un enorme problema y hay que salir a apoyar a esos colombianos que tienen más dificultades con programas como Ingreso Solidario, que habrá que aumentarlo. Estamos hablando, Luis Francisco, la cifra es demoledora. Son 5 millones de familias colombianas, 25 millones de colombianos que hay que salir a apoyar en este momento. Hay que extender el subsidio a la nómina para que no cierren más empresas. 3.6 millones de trabajadores que hay que apoyar. Hay que subsidiar la seguridad social de jóvenes, mujeres, adultos, las personas que más dificultades tienen para poder promover que puedan conseguir empleo. Hay que llegar con devolución de IVA a 4 millones de familias. Y hay que garantizar que esto va dentro de la contrapropuesta que estamos haciendo nosotros. Hay que garantizar universidad a los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que pasa con esto, Luis Francisco? Que se equivoca el gobierno cuando, en medio de estas dificultades tan grandes que tiene el país y que tienen los ciudadanos, presenta una reforma tributaria, porque pues claro, es para fines sociales, pero presenta una reforma tributaria sin consensos, inclusive sin consenso con el partido de gobierno. Justamente de eso le quiero preguntar, senador, porque es muy llamativo que precisamente pues el presidente Duque, que el Centro Democrático precisamente lo vendió como la salvación del país, ¿cierto? En un momento muy crítico hace ya 3 años, y pues ahora presenta, digamos, esta reforma tributaria en la cual pues uno consideraría, es como obviamente, afín con pues, lo que piensa el partido de gobierno. Pues Carrasquilla es obviamente uno de los alfiles de ese partido, y pues pues por lo menos le genera dudas. Aquí no hubo consultas previas con el partido para presentar ese asunto, y que aparezcan ustedes ahora diciendo que no, que ustedes van a tratar también de mostrar una posición un poco salvadora precisamente del país en este momento. No, yo creo que lo importante aquí es la verdad, no hay necesidad. Digamos que no es el afán de escurrir la responsabilidad que le cabe al Centro Democrático, porque la tenemos, es nuestro presidente, es el presidente del Centro Democrático. Y por supuesto que no se trata de eso, pero sí de contar las cosas tal y como son. Yo no sé a cuántas reuniones la bancada del partido estuvo antes de que se presentara la reforma tributaria con miembros del gobierno, advirtiendo lo que nosotros creíamos que no se podía hacer. ¿Qué es lo que no está bien hecho? Que, por ejemplo, se le ponga el IVA a servicios públicos, que se le ponga impuesto a jubilaciones, que se le ponga IVA a la gasolina, y que a la cadena de producción agropecuaria terminen afectando la canasta familiar por vía de pasar unos recursos de exentos a excluidos que no permite, por ejemplo, en la producción de alimentos, que se descuenten IVA, lo que podría finalmente afectar la canasta familiar. Eso no se hace, usted no hace eso en medio de esta dificultad tan grande por más argumentos que tiene, y hay que reconocer, sí, el presidente Duque es nuestro presidente, pero desafortunadamente no nos oyeron y tomaron la decisión de presentarla así. Pues mire usted que finalmente lo que nosotros hemos hecho es una contrapropuesta como partido político, porque es la obligación. Nosotros no podemos simplemente salir a decir no estamos de acuerdo con lo que propone el gobierno y entonces ¿qué vamos a hacer cuando tenemos
esta dificultad tan grande de tener a la mitad de la población de este país, a 25 millones de colombianos con estas dificultades. Pues hacemos una contrapropuesta donde no afectamos eso y por supuesto que somos mucho menos ambiciosos en los 23 billones que pretende la reforma tributaria y recogemos mucho de la misma propuesta que hicieron los industriales, que en su momento la ANDI dijo, mire, nosotros nos hacemos el esfuerzo y digamos que estamos dispuestos a que nos prorroguen algunos beneficios de la anterior reforma de reactivación económica, que entre otras cosas venía por muy buen camino. El crecimiento del país era de los mejores de América Latina antes de que empezara la pandemia, o sea que el manejo económico era extraordinario, pero el manejo que se le ha dado a esta reforma, pues por supuesto que ha generado todas las dificultades. Y la realidad está en que hoy no hay partido político que apoye, que es un poco la dificultad con la protesta, porque yo digo, bienvenida a la protesta. Pero precisamente por eso no hay como mucho empecinamiento del presidente Duque, pese a todo eso que ustedes dicen, que ni siquiera ustedes lo acompañan, que se diga que no, esta reforma va por como está y así la vamos a defender, lo que sea. No porque usted sabe que aquí hay independencia de poderes, no le puede imponer al gobierno la reforma, y la reforma al final del día lo que terminará saliendo es lo que se pueda, digamos, el consenso que se genere entre las mayorías de votación en el Congreso. Pero senador, eso genera justamente situaciones como la de ayer, donde la gente, pese, digamos que estamos en el peor momento de la pandemia, pues decide salir a las calles a exponer su salud pública, a su salud, su propia salud y todo, porque siente que el gobierno no los escucha tampoco, así como no los escucha a ustedes, ¿no? Y termina en situaciones tan complicadas como las de Cali, donde unos vándalos obviamente aprovechan el momento para desvirtuar un reclamo social que es absolutamente legítimo. Ahí tenemos una diferencia, ahí pensamos distinto. Yo no creo que por más diferencias que uno tenga con una reforma tributaria que cualquiera que medio entienda sabe que no va a salir porque no tiene el apoyo de las mayorías y que va a ser completamente modificada porque cualquiera entiende que se necesitan unos recursos nuevos. Ahora, ¿de dónde salen los recursos? Es donde está lo más importante. Pero yo creo que no hay ninguna posibilidad de uno aceptar que una reforma tributaria, que no es, porque no es que sancionaron una ley aquí que ya nos va a poner aquí a pagar la canasta familiar más cara, pero es simplemente presentar una reforma tributaria que tiene y que se sabe que no tiene consenso. Pues usted en medio del peor pico de la pandemia, en todo el año larguito que llevamos de pandemia, el peor pico, las UCIs atestadas, y políticamente, sobre todo sectores de izquierda y de extrema izquierda que aprovechan todo esto para... Yo no vi al señor Petro encabezando las marchas, que era lo que debió haber pasado, que es el que ha ideado y el que ha utilizado de manera muy hábil todas estas dificultades para decirle a los jóvenes colombianos que salgan a marchar. A mí me parece que marchar en medio de la pandemia es un suicidio. Y sobre todo que si usted entiende algo de política como entienden supuestamente los que marcharon, pues saben que esa reforma no va a salir porque no tiene el apoyo de ningún partido político. Entonces lo que sale es, por supuesto, que una cosa modificada que sea bien recibida. Me parece que es una completa irresponsabilidad y una insensatez, y lo que quieren generar quienes promueven estas marchas, porque dicen, no, es que el culpable de las marchas es Iván Duque. No, el culpable de las marchas son los que marchan. O sea, ahora, lo que pasa es que mire lo que se convirtió en las marchas en el país de Francisco. Todo un caos, violencia, en todo un escenario que inclusive lo que hace es profundizar las enormes dificultades que tenemos hoy por cuenta de la pandemia y la misma crisis económica del comercio que tiene que cerrar. Yo creo que la protesta pacífica es bienvenida, pero en medio de una pandemia no tiene ninguna presentación. Y sí me gustaría mucho que usted me diera la oportunidad de contarle cómo se pueden recoger todos esos recursos sin afectar a los sectores. Mis compañeras de mesa, Marta Lucía Gómez y Juanita Donato, pues tienen inquietudes también. Claro que sí, Senador, un saludo. Yo quisiera preguntarle, en campaña a la presidencia de la República, el entonces candidato Iván Duque, hoy presidente de la República, se comprometió, y creo que todavía tenemos la grabación en La Patria Radio, a que no subiría los impuestos a nadie. Incluso esto ha sido parte de algunos memes que han circulado por muchas redes sociales, con el presidente siendo candidato diciendo esa frase: no le vamos a subir los impuestos a ningún ciudadano. Pero ahora vemos pues que la emprenden toda contra los ciudadanos, como usted mismo dice, en un momento que es el peor de la historia, de golpearle el bolsillo a la gente cuando está tan afectada. ¿Ustedes qué piensan de eso? Usted mismo dice, es el presidente del escogido por el Centro Democrático. ¿Qué es lo que está pasando adentro? ¿Qué es lo que está pasando adentro del gobierno, que no se escucha ni siquiera al partido de gobierno?
Pues digamos que habría que empezar, Martica, por decir lo que es, y es que evidentemente se bajaron los impuestos, y los impuestos se bajaron en su momento, tanto es así que los industriales están diciendo, nosotros estamos con género la tarifa en el 33% de renta por 3 años más y nosotros aportamos 3 billones a estas dificultades que tiene el país. ¿Por qué? Porque les bajaron los impuestos. Es decir, el presidente Iván Duque cumplió bajando los impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que él cuando estaba en campaña, ni él ni ningún presidente del mundo sabía que venía una pandemia y una emergencia de este tamaño. Ahora la pregunta es, si no hacemos un esfuerzo, lo que pasa es a quién le vamos a pedir los recursos, y es ahí donde yo quisiera plantear la propuesta que está haciendo el partido de dónde deberían sacar los recursos y qué planteo yo, porque no es solo el partido, yo inclusive creo que muchas de estas cosas ni siquiera se necesitan y que los recursos están sin necesidad casi que de reforma, y ahorita le digo cómo, pero lo que pasa es que nadie calculó la pandemia y los efectos de esto, y lo que hay que reconocer es que se necesitan unos recursos para poder ayudarle a esa mitad de la población, a esos 25 millones de colombianos que tienen gravísimas dificultades producto de la pandemia y que están en condiciones de pobreza que, por supuesto, ameritan que se... ahora, con lo que no estamos de acuerdo es con la forma en que se está haciendo esto y de dónde vienen los recursos, que es ahí donde nosotros estamos haciendo una propuesta muy importante, donde solo los que tienen y los que pueden hacen el esfuerzo, y, por supuesto, donde hay un error también muy grande, es que a pesar de que la reforma tributaria pide facultades extraordinarias para el presidente de la República y digamos que intervenir el tamaño del Estado, no se dice con claridad qué es lo que se quiere, y por supuesto que hay que empezar por dar ejemplo desde el Estado. Y yo aprovecharía esta crisis económica que tiene el país para hacer los grandes cambios en el tema de privilegios, porque aquí lo que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado de manera significativa. Ustedes ahorita hablaban de una cosa que es muy clara: los recursos, los salarios, digamos, los altos salarios del Estado tienen que ser a través de una ley de la República, de una reforma constitucional. Pues este es el momento en que se debería estar presentando la reforma constitucional. En Colombia ningún funcionario o servidor público debería ganar más de 20 millones, y eso no solo para nosotros los congresistas, que ganamos 34, los magistrados ganan algunos un poco más que nosotros, que eso es una barbaridad. Y una cosa que no sabe la gente, mucha gente inclusive profesores universitarios, algunos ganan inclusive más que un congresista. Esos privilegios hay que acabarlos, y yo aprovecharía eso. Pero la reducción del tamaño del Estado, que es la primera presentación que se debió haber hecho, mire, esta es la reducción que vamos a hacer del tamaño del Estado, estos son los ahorros que le estamos proponiendo al pueblo colombiano desde lo público, pues digamos que no se están planteando. Y me parece senador, aquí también está Fernando Alonso Ramírez, está ya en nuestra mesa, le damos los saludos a Fernando, y bueno, preguntas para el senador Mejía sobre estos asuntos de la reforma tributaria y su posición. No, senador, ¿cómo está? Yo le quería, recuerdo que usted, que es pues un gran seguidor del presidente Uribe, del expresidente Uribe, él planteó esa reducción del Estado. Y después de eso el Estado se ha desengrosado y no pasó nada porque su referendo no pasó, porque todas esas cosas, pero no se volvió a tocar. Él hablaba de acabar con las contralorías, acabar con una cantidad de días que están sobrando porque se repiten en las investigaciones y antes los vuelven más farragosas. Hablaba además de temas de municipios que se les exige a veces una cantidad de burocracia que no requieren, y se hablaba del tamaño en esa época del Congreso. ¿Por qué ahora sí podría pasar cuando de pronto van a sacar el argumento de que cómo vamos a quitar puestos de trabajo justo cuando se necesitan? No, yo creo que el tema de reducción del tamaño, usted recordará que en el año 2002, cuando el presidente Uribe llegó a gobernar este país, a los 15 días no tenían con qué pagar las nóminas. Y yo no recuerdo que ningún presidente de la historia haya hecho una reducción del tamaño del Estado de una manera más profunda que la que hizo el presidente Álvaro Uribe para darle viabilidad económica a este país. Se fusionaron ministerios, se liquidaron una cantidad de empresas, se vendieron muchísimas ineficientes, que se sigue planteando. En el referendo que él planteó en octubre, que planteó el partido, se prevé la reducción inclusive del Congreso de la República, y se prevé la reducción, por ejemplo, no solo de la rama legislativa, ejecutiva, sino también la judicial, con una reforma judicial que incluiría la reducción del tamaño por ejemplo, de las cortes, porque pues, digamos que son muy onerosas. Digamos que la reducción del tamaño del Estado siempre ha estado en nuestra agenda y nosotros la hemos propuesto permanentemente. El Partido Centro Democrático ha presentado
yo no sé, 6 veces decía el senador Fernando Nicolás Araujo ayer que eran las propuestas de reducción del tamaño del Congreso y de congelación unos y otros reducción del salario de los congresistas. 6 proyectos de ley que no han prosperado en el Congreso de la República. Nosotros no somos sino con la entrada de la PAR somos como el 17% del Congreso de la República del Partido Centro Democrático en el Senado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces la gente cree que somos mayoría. Pero yo creo que nunca en la historia había recobrado tanta fuerza plantearle al país ese escenario de reducción del tamaño del Estado, y por eso lo estamos diciendo. Y si ustedes me permiten, no sé, claro, me dice Luis Francisco, que es el que conduce, en el momento en que me lo permitan, yo les digo dónde están los recursos sin necesidad de entrar en una reforma tributaria como la que propone el gobierno. Senador, se nos acabó el tiempo ya, infortunadamente. Si usted en un minuto nos dice eso. Pues le voy a decir entonces de dónde no están las fuentes. Ya les dije que no estamos dispuestos a tocar, pero por ejemplo, estamos pidiendo un anticipo de utilidades al Banco de la República. Hay unos recursos enormes en la sociedad de activos especiales. ¿Qué hay? Hay un inventario, por ejemplo, de 20.000 lotes avaluados en 37 billones de pesos. Hombre, no los venda todos, pero venda una parte y seguramente véndalos a un mejor precio. Todavía la ley 1118 permite enajenar el 8.5% de la propiedad que tiene el Estado en Ecopetrol, el gobierno central en Ecopetrol. Eso pueden ser unos 3.000 millones de dólares, son 10 billones de pesos y se conservaría todavía el 80%, que es lo que exige la ley. Hay unos recursos muy importantes que ayudarían, pero en todo caso la propuesta la contrarreforma que propone el Centro Democrático únicamente le pide a los empresarios y a los colombianos que ganan altos salarios, que hagan el esfuerzo de lo que habría que complementar en estos recursos que están haciendo falta para ayudarle a los colombianos más pobres y que son indispensables. Y lo que pediría uno está muy bien que se hagan marchas, se hagan protestas, pero hay que entender que estamos en medio de una pandemia, que no podemos congestionar más las unidades de cuidados intensivos y por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el vandalismo que se está provocando en las principales ciudades del país.